La verdad voy a iniciar esto. Es una sección que ya tengo en mi canal que se llama Dulces Pesadillas. Aquí voy a estar hablando sobre estos temas que son temas de misterio, temas paranormales, temas que hayan sucedido en la vida real. En este caso, este tema que voy a hablar estuvo un poquito controversial, estuvo muy interesante porque sucedió hace años. La verdad no recuerdo en qué año sucedió. Lo que sí recuerdo es que el día de ayer, bueno, el día de ayer, de ahorita que estoy grabando el video, o sea que estoy haciendo este en vivo, liberaron a la protagonista de esta historia. De hecho, no sé si conozcan la historia de Didi, de Gypsy Rose y de Didi y Gypsy. No sé si la recuerdan. De hecho, Gypsy Rose Blanchard es la protagonista de esta historia. Sí, no me recuerdo. Gypsy es la niña y Didi es la mamá. No sé si hayan conocido este caso. De hecho, voy a poner aquí una imagen de quién es la niña, que se llama Gypsy Rose, y la madre, que es Didi. Ay, no recuerdo bien cómo se apellidaba la señora, pero sí, le decían Didi. Entonces, de hecho, creo que en sus cuentas de redes sociales así las puedes encontrar como Didi y Gypsy, porque la mamá tenía cuentas en Facebook y creo que no recuerdo muy bien, pero si tenía en Twitter o algo así, lo voy a poner aquí de que no era correcto. Esta es una historia muy interesante, porque no solo por el caso misterioso, no tan misterioso, sino el caso que se vio de este tema, sino que es un caso médico que está relacionado con la medicina y con la psicología, porque lo que pasó aquí fue un efecto psicológico muy muy fuerte que también conmovió y asustó mucho en los Estados Unidos cuando se dio la noticia, cuando se supo todo lo que estaba detrás de esto. Pero que mira, imaginen ustedes vivir en un país en donde ustedes ven la noticia de una madre que pone sobre todas las cosas a su hija pequeña. Y no una hija cualquiera, sino que su hija es una persona que está muy muy enferma, que literalmente tiene leucemia, tiene otras enfermedades musculares, tiene creo que también problemas de visión, muchos problemas. Es una niña muy muy malita, muy delicada. Entonces te conmueve el corazón ver este tipo de historias. Pero ¿qué pasaría cuando descubres que todo esto es una mentira? Y ni siquiera lo descubren de una manera normal, sino que lo descubren de una forma inexplicable. Este es el caso de muy conocido, de hecho, que tiene series, tiene películas, tiene documentales y muchos resúmenes en YouTube. De hecho, si tú buscas el caso en YouTube, te vas a encontrar un chorro de videos, tanto de criminalística, de medicina forense, también de psicología, neurología. Incluso hay un podcast médico que no estoy segura si ese podcast todavía ya haya subido algo sobre este caso, porque esta noticia volvió a ser relevante el día de ayer, 28 de diciembre de 2023, ya que la protagonista volvió a ser tendencia no solo en las redes sociales, sino también en todo el mundo. Esto comienza en el año 2015 más o menos. ¿Cómo se dice? Bueno, no recuerdo bien en qué año empieza, pero fue allá por los 2010, 2015 más o menos. Esta historia comenzó. Esta mujer era una mujer muy trabajadora. De hecho, era una mujer que sabía de enfermería. Ella tenía esos trabajos así pequeños, pero era una mujer que trabajaba para cuidar y vivía para su hija, que tú la veías y decías, pobrecita, o sea, qué hermoso corazón tiene esa madre. De hecho, todo se empezó a desatar más cuando en el momento hubo un huracán en Estados Unidos, en el lugar donde ellas vivían, que les derrumbó su casa. Literalmente les tiró todo. Ellas han con sus huracanes allá en Estados Unidos y en algunas partes de México, pero en Estados Unidos son más fuertes porque el caso de las casas de allá no son construidas tal cual de ¿cómo se llama? De material concreto, sino que lo hacen como tipo de madera. Entonces pues le volaron la casa. Todo Estados Unidos se conmovió e hicieron este movimiento para tratar de construirles una casita especial, porque era una madre muy fuerte, muy luchadora, una madre que había dicho que su esposo, al momento de que la niña, en este caso Gypsy, nació y le detectaron todas sus enfermedades, que el esposo supuestamente las abandonó, o sea, las dejó a un lado. Entonces la madre vivía literalmente para su hija. En este caso podemos ver que mencionaba que a los 3 meses, se tiene registro que a los 3 meses de edad de la niña de Gypsy, la madre le empezó a llevar a que la llevaran al hospital, y que empezó según con problemas respiratorios. Es común que los niños chiquitos tengan problemas respiratorios. Ahí no había nada de raro. De hecho, era como que, bueno, mi hija tiene problemitas, la voy a llevar, le voy a dar su medicamento, la voy a tratar. De hecho, en Estados Unidos, a diferencia de aquí de México, Estados Unidos tiene un sistema de salud malísimo, porque allá es muy difícil que los niños reciban vacunas gratuitas. Aquí en México está de maravilla el sistema de salud en ese sentido, porque aquí las vacunas se las dan gratis, allá se las venden. Entonces lo que aquí te regalan y aquí te dan el seguimiento y aquí te tratan y te cuidan, está muy bien. En el ámbito pediátrico, en el ámbito de los niños, allá es muy caro y es muy difícil porque deben de tener seguros, deben de tener un chorro de cosas. Entonces, pues, aparte de que tenía trabajos donde no le pagaban mucho, no tenía el apoyo de su esposo, y creo que tampoco tenía apoyo de la familia, porque ella mencionaba, se decía que ella estaba sola, literalmente estaba sola en el mundo, y Gypsy era lo único que tenía. Entonces ahí fue donde empezaron a tratarla y le diagnosticaron una enfermedad que se llama apnea del sueño. De hecho, esta enfermedad es muy peligrosa. Esta patología, esta enfermedad es muy peligrosa para los niños pequeños, porque en el momento de que ellos se vayan a dormir, es una forma de decir una dificultad respiratoria al dormir. Al momento de ellos estar durmiendo pueden llegar a morir. Simplemente por acostarse, voltearse los bebés, y ellos se voltean, porque ya ven que es normal que los bebés chiquitos se acuesten, se volteen y estén dando vueltas. En este caso, un bebé con apnea de sueño es muy peligroso que simplemente se mueva de lado, porque si gira la cabecita, aunque sea unos 2 minutitos, con eso ya tienes para tenerla en cuidados intensivos, porque ya se le bajó todo el oxígeno que tenía y
puede morir el bebé. Entonces, ahí fue donde la mamá empezó a ver que su hija tenía estos problemas y la empezó a cuidar más. Aquí fue donde se empezó a conseguir cosas referente al cuidado médico de la niña, que fueron... El primer objeto que se tiene registro que obtuvo para cuidarla fue un aparato respiratorio así de esos tanques de gas, con una máscara especial, una mascarilla para la bebé. Pero pues la señora no sentía que su niña tenía más problemas, porque pues lo típico, las mamás primerizas siempre tienen ese tipo de problemas, así que la gente lo veía como normal, que la señora se preocupara mucho por la salud de su hija. Pero pues ella ya estaba convencida de que la niña tenía un problema aún mayor. Entonces se menciona que a partir de los 7 años la niña empezó empezó a tener lo que es el uso de una silla de ruedas. Y pues la mamá empezó a mencionar que la niña tenía un problema genético que no le permitía, bueno, dependiendo de donde ustedes lo lean, puede ser un problema genético o un problema muscular. Ahí no se ponen de acuerdo los registros, pero aquí es lo que va de importante. No se ponen de acuerdo los registros porque la señora siempre se llevaba a Gypsy a diferentes lados. No lo tenía, digamos, el hospital A y el hospital B. La tenía un mes en el hospital A y si los doctores decían es que yo le quiero hacer más estudios porque quiero ver qué más tiene para tratar de observar cómo la podemos ayudar, si a ella no le agradaba, se la llevaba al hospital B y si en el hospital B le decían lo mismo, se la llevaba al hospital C y así se iba con todo el abecedario. Entonces la señora tenía este problema, pero eso es algo que les voy a mencionar después. Ella empezó primero a llevarse a su hija en silla de ruedas, mencionando que tenía este problema, ya fuera, no se ponen de acuerdo por esto porque pues no hay registros correctos, registros que le hayan hecho un seguimiento correcto de la niña. No sabemos realmente si ella sí tenía esos problemas o no del todo. Entonces ella comenzó a aumentar un poco más este tipo de problemas. Si ya la tenía con un tanque de gas, luego la tenía sin movimiento, de que literalmente solo se podía mover por una silla de ruedas, empezó otra cosa más turbia, que fue que le empezó a alimentar por una sonda. No sé si sepan qué es eso. Es como un tubito de plástico que se les puede meter ya sea por la boca para pasar aquí por una cosa que se llama faringe, o hay personas que ya en el caso de que no se les pueda meter por la boca, se los meten por la nariz. Entonces, imagínense, ella en realidad no tenía ese problema, no tenía esa dificultad de comer. Entonces, al momento de ella comer y tener que estar pasando por ese trauma, porque es un trauma que te metan, por ejemplo, simplemente que te metan las sondas por la boca es un trauma. Ahora imagínate que se lo metan por la nariz, es otro trauma. No sé si alguna vez han visto cómo se hacen las pruebas COVID con un hisopo. Si esa cosita, esa pruebita que te hacen, te molesta y te fastidia unos 10-15 minutos después de que te hicieron una prueba. Ahora imagínense esa pobre niña que le tenían que hacer eso a cada rato que ella quisiera comer, porque no la dejaba comer comida sólida. La señora ya empezaba como que a ponerse turbio las cosas. Y no solo eso, mencionaba que también, aparte de que la tenía, aquí ya vamos sumando cosas, aparte de que ya la tenía en silla de ruedas, la tenía de que no podía comer y que tenía problemas de asma, problemas respiratorios, empezó ya a decir que la niña tenía asma. Entonces le empezó a dosificar, darle esos tubitos que se le dan a los niños con asma para que se empezara el sulbatamol creo que sí se llamaba, se lo da y pues la niña realmente no lo necesitaba. Hay mucha gente que incluso piensa que eso pudo afectar más a futuro cuando la niña fue creciendo, afectándole en su crecimiento, porque hay ciertos medicamentos o ciertas cosas que si tú le das a una persona que no lo necesita, le va a afectar en X o Y manera. En este caso, el no comer bien, porque pues era puro alimento líquido, puro alimento procesado, ella no lo digería bien, eso también le afectó y empezó a hacer que la niña, en vez de tener un crecimiento normal como una niña normal, empezara a ser muy muy delgadita y muy muy débil en ese caso. Porque ya saben que los niños tienen que estar en constante movimiento para ejercitar sus músculos y todo eso. Pues ella no podía hacer eso porque la tenía literalmente confinada en una silla de ruedas. Todo mal aquí. Y no entiendo cómo no hubo gente que como que empezara a sospechar que eso era muy raro. Pero pues no sé cómo sea la gente en Estados Unidos. En este caso ya se hubieran puesto raro de pensar, no sé, aquí yo supongo que ya hubieran dicho que le hicieron brujería a tu hija, llévala con una bruja o algo. Pero pues luego les voy a decir por qué la señora no hubiera ido ni con la bruja que le barriera a la niña. Después de eso, de ya tener todos esos problemas, resulta que a la niña le detectan leucemia, que es un cáncer en la sangre. Entonces la niña empieza pues a decaerse mucho, deja de comer porque se siente triste, porque ya tiene muchos problemas y que le llegue otro problema es aún peor. Entonces le llega la mamá y le dice, ¿sabes qué? Pues con los medicamentos, las quimioterapias, todo eso se te va a caer el pelo. Y pues la niña se espanta. Obviamente imagínate que te digan, pues se te va a caer el pelo por las medicinas, pues ni modo, te espantas. Lo que hizo la señora, en vez de decir, voy a tratar de ayudarte, calmarte o algo así, tomó una de esas máquinas para rapar el pelo. Según lo que he leído, porque hice una investigación de esto, tomó una máquina y rapó a la niña. Imagínense el trauma de esa pobre niña, porque no puedo decir de tal edad, porque esto es interesante. La niña ni siquiera sabía qué edad tenía, ni idea de qué edad tenía. Porque ella decía, yo tengo 12 años, pero la mamá decía, no es cierto, tienes 10 porque naciste en tal año. Entonces, perdidísima. Le empieza a rapar el pelo y pues ya empieza de que, pues ya estoy muy enferma, ya no sé qué hacer. Y ahí es cuando la mamá dice, ¿sabes qué? Voy a abrir una red social.
¿Por qué? ¿Quién sabe? Abrió una red social, empezó a documentar fotografías, historias de cómo ella y su hija luchaban constantemente con estas enfermedades, que si no supiéramos el contexto de todo esto dirías, es algo muy, muy fuerte lo que está pasando, qué fortaleza la de esa mujer y la de esa niña. Pero pues eso fue como que la catapultó, así como pasa hoy en día en TikTok, que de repente suben de que mi perrito está enfermo, de ayúdenme a darle follow o cosas así. La catapultó, la volvió una estrella local. Entonces la gente se empezó a conmover más, la empezaron a ayudar más, le ayudaban de que iban y le compraban el mandado a la señora, o le compraban y regalaban cosas a la niña, que a lo mejor era algo muy bueno, sí, porque era gente que lo hacía de corazón. De hecho, si no estoy mal, también llegaron a ver, creo que hubo unos patrocinadores que incluso la llevaron a Disney. A la niña la llevaron a Disney y de hecho creo que hay fotografías, ya cuando edite este en vivo lo voy a editar y lo voy a subir a YouTube. Aquí hay fotografías, aquí va a haber fotografías de de cosas que le daban, porque creo que le dieron bonos, le dieron ese viaje a Disney, no me acuerdo dónde más la mandaron, pero fue donde ya la niña ya estaba como que medio sospechando de que algo estaba mal, que algo estaba raro. Porque pues ya empezaba a crecer conciencia de que pues es que me dan tantos medicamentos, yo ya no quiero tomar tantas medicinas, porque tengo esto y no me curo, cosas así. Empezó a sospechar y pues sí, la verdad estaba sospechosa. Se tienen registros de que poco después de haber pasado por esto, la niña, bueno, ya no era una niña, ya era una señorita, en ese entonces ya era una muchacha, pero pues ella no sabe, ni siquiera sabía su edad real. Entonces, digamos que ella tenía como unos 16, 17 años, ella se empieza a hacer amiga de una de sus vecinas, y esta chava como que se gana la confianza de la mamá, porque la mamá era muy así de que no, tú no vas a salir a ningún lado sola sin mí, si vas a algún lado, vas conmigo. Y de hecho, hay videos donde cuando a la niña la entrevistan, a Gypsy la entrevistan, la mamá siempre está al lado, siempre está al lado. Y de hecho ya pasando todo el caso, se muestran en los videos que la chavita Gypsy le preguntan algo y la señora la sostiene fuerte de la mano, la agarra de la mano o la agarra del brazo, como para tratar de evitar que diga algo que no debería de decir. Bueno, en ese momento ella se empieza a llevar muy bien con esta chica, se empiezan a juntar, a hacer pijamadas, maquillarse, típico, cosas de chicas. Entonces ella empieza a ver en ella una buena amiga. La chava lo que hace es que como que medio la quiere como que hacer que se vuelva un poquito rebelde, pero ese tipo de rebeldía fue muy buena en este caso fue buena, porque literalmente la salvó. Lo que hizo fue que le hizo un perfil falso, y así ella en la computadora de su amiga siempre podía estar como que siendo libre en el internet. Ella empieza a descubrir este mundo del internet, se empieza a entrar, y de hecho como les recuerdo que ella tenía la cabeza pelona porque pues su mamá la había rapado. Ella se compró pelucas que le gustaban, empezaba a imitar gente de internet que le gustaba, así, y hacía también como tipo cosplays de repente, porque también era muy fan de estas cosas, como de películas de Disney y algunas cosas así. De hecho creo que cuando fue a Disney fue disfrazada de la Cenicienta, y lo cual fue icónico porque todas las fotos que ella tiene de Disney es ella disfrazada de Cenicienta, e incluso en las películas o resúmenes siempre ponen esa foto de ella, con su disfraz de Cenicienta. Entonces ya pasando este tiempo en el internet empieza a conocer un chico que, si no me recuerdo, se llama Nicholas Gotchen, Nicholas. Este chico y ella empiezan a comunicarse por internet, se empiezan a hacer amigos, luego se vuelven una pareja en línea, y ella se enamora así de que pues su primer amor literalmente. Pero el problema es que él era mayor que ella, y pues ella tenía miedo que la madre no la fuera a dejar pues hacer ¿cómo se dice? No la fuera a dejar tener esa relación, porque no lo conocía en persona, no sabía realmente si era el de perfil, porque pues ella también estaba usando un perfil falso. Entonces pues le daba miedo. Pero ella llegó a un punto en el que se enamoró tanto que ella solo quería estar con él. Entonces ella no sabía cómo hacerle. Los registros dicen que ella fue la que le dijo al chico la idea más escalofriante que he escuchado en mi vida, que es matar a la mamá, pero la mamá de ella, porque la mamá de ella era un impedimento para que ella pudiera estar con él. Lo más feo de esto es que el vato accedió. Entonces hicieron todo su plan, se pusieron de acuerdo, y llegó el día en el que fue en julio del 2015, cuando él entró a la casa de la chica, o sea de Gypsy, y bueno, él llegó a la casa de Gypsy, no de paseo al cielo, en el cuarto de la madre. Creo que después de eso pasaron más cosas, como que se robaron un dinero, se llevaron todo lo que podían y se escaparon. Poco después, lo que conmocionó mucho a Estados Unidos fue un mensaje que ella subió en la cuenta de su madre, que de hecho voy a tratar de buscar la imagen y ponerla aquí. Creo que decía algo como que esa perra está muerta. Y eso fue lo que espantó a todos, eso fue lo que encendió las alarmas e hizo que todo el mundo empezara a correr literalmente a buscarla en su casa, porque pues tenían la idea todavía de que Gypsy era una niña muy frágil, o sea que si algo le había pasado a la madre, algo le había pasado a ella también. Nadie se esperaba que al llegar a la casa solo estuviera muerta la madre, no hubiera rastro de la chica, no sabían ni qué había pasado, y empezaron a investigar, mandaron policía, porque pues ella era una estrella local, o sea, era alguien muy importante, muy popular para la localidad. Entonces se la llevaron
Y aquí fue donde se cayó el teatro, porque resulta que la niña nunca estuvo enferma. Nunca estuvo enferma. No tenía ni leucemia, ni problemas de asma, ni nada de eso. Resulta que lo que pasó aquí en realidad fue que la madre tenía un problema que se llama síndrome de Munchausen por poderes, que es un problema psicológico muy raro en el caso de buscar información, porque nunca se tiene suficiente información de las personas que tienen estos problemas para poder investigarlos, ya que como les había mencionado al inicio, si están en el hospital A, duran un mes, se van al B, duran 2 semanas y así constantemente, entonces no les dan seguimiento. Y generalmente los de Munchausen por poderes son madres o padres que atienden a sus hijos o a la persona que está a su cargo y les empiezan a inventar enfermedades o les empiezan a ver síntomas que no existen. De hecho, hay casos en los que incluso ellos mismos les provocan las cosas. De hecho, hay una película en Netflix que está inspirada en este caso, que se llama Corre o Run, que está inspirada en el caso de Didi Gypsy, que la señora lo que hacía era que la adormecía. Y de hecho sí, Didi sí adormecía a la niña, sobre todo cuando tenían entrevistas o cuando necesitaba que ella se viera más enferma de lo normal para que pues le tuvieran como que más caridad. Eso sí pasa en el síndrome de Rett. De hecho, incluso hay personas que lo que hacen es que ponen cosas que provocan este síntoma. Por ejemplo, si tienen un hijo y el hijo hace pipí, lo que hacen es que le ponen sangre de algún lado, no sé, o a veces le sacan sangre al niño y se lo ponen en la pipí para decir, no, es que tú estuviste orinando sangre. Bien. Y pues el niñito se espanta. Sobre todo es muy fácil de manipular, son muy fáciles de manipular cuando los pacientitos o las personas que están al cargo de estas personas que están sobre ellos son personas que les tienen confianza o son personas de las que no dudarían. Por ejemplo, en este caso, la madre. Obviamente, Gypsy no iba a dudar jamás de su madre porque su madre la tiene en un pedestal porque ella me haría algo malo. En este caso, pues es un problema de la señora. Entonces, ahí fue donde descubrieron esto, vieron que la chica en realidad nunca estuvo enferma porque la descubrieron caminando en fotos. De hecho, cuando edita aquí lo voy a volver a poner. En fotos se ve ella caminando al lado del chavo y cuando la llevan a juicio, ella está caminando, está hablando normalmente y de hecho creo que también tenía el pelo cortito, si no me recuerdo, porque nada más investigué lo escrito, no investigué las fotos. Así que la chica de hecho fue metida a la cárcel y resulta que la madre le mentía en muchas cosas, no solo en lo que estaba enferma, sino que también en lo de que el papá no la quería y de que las había abandonado. El señor siempre quiso ver por su hija, pero la señora no lo dejaba. De hecho se tiene también registros de que ya ella en la cárcel, porque pues obvio tenía que pagar por lo que pasó, o sea, porque mataron a una persona, porque mandar de paso al cielo a una persona no es algo leve. Como quiera la mandaron para allá. Y pues el papá iba y la visitaba y todo. De hecho, ya ahora que salió de la cárcel, 28 de diciembre del 2023, volvió a ser muy noticia todo esto. Pero es muy feo ver que ella incluso lo llegó a decir, que ella se sentía más libre estando en la cárcel y viviendo ahí que cuando estaba con su madre. Qué feo tuvo que haber sido lo que ella vivió, o porque no sabemos realmente, hasta la fecha realmente no se sabe todo lo que la madre le tuvo que haber hecho, o todo lo que le tuvo que haber hecho pasar, como para que ella dijera eso. Y eso sí es un caso muy interesante en caso de eso. Me gustaría saber qué opinan ustedes, porque la verdad, imagínate que te obliguen a fingir que tienes cáncer, que no puedes caminar y literal no puedes ni hacer amigos porque tu mamá te lo controla todo, o tu papá te lo controle todo, pero en este caso fue una mujer. Supongo que fue algo horrible para ella. Pero supongo que al final la señora tuvo realmente como que la consecuencia de todo lo malo que hizo, porque estaba dañando a una persona que realmente no tenía nada que deberle. Pues al fin y al cabo, siempre, yo no soy muy así cristiana, pero siempre he escuchado las frases de que en el cristianismo, en el satanismo, en todas las religiones, siempre se tienen muy apreciado a los niños, porque los niños son seres puros, seres sin malicia, igual que los animalitos, pero estos hablan. Entonces siento que todo lo malo que ella le hizo a esa pobre niña, en ese momento cuando era una niña, fue su consecuencia, fue su karma. Pero pues ya veremos qué más pasa. Lastimosamente existen muchos más casos de este síndrome, que es el síndrome de Munchausen. No tiene un tratamiento realmente. Estaría genial que se pudiera tratar, o que se pudiera mínimo saber las causas exactas, porque pues no se puede ni siquiera se puede saber realmente qué es lo que lo causa, porque nunca se ha podido estudiar a una persona realmente. Ojalá algún día se avance lo suficiente, tanto en lo legal como en lo médico, en lo psicológico, como para poder decir, no sabes qué, te tengo que estudiar porque tú tienes esto. Porque eso sí son cosas que están afectando, ya no solo afectan a la persona, sino que afectan a un tercero. Y a veces hasta más gente, porque imagínense, también hubo más gente que se dejaba manipular por esa señora de que con medicinas, hay medicinas que no se les pueden dar de que venta libre, que tienen que ser como los antibióticos, especialmente eso, se tienen que tener recetas médicas. Imagínate a cuántas personas tuvo que manipular para que le dieran medicinas que no le debía de dar a esa pobre niña. O las quimios, que cómo le hizo para realmente sacarle y darle las quimioterapias. No me imagino realmente cómo haya sido todo eso, ni cómo tuvo que manipular, porque pues la señora supongo que tenía muy buen uso de la palabra o muy buena labia para poder provocar todo eso. Pero pues, no sé qué piensen ustedes o qué les gustaría comentar. Cualquier cosa como quiera voy a dejar el chat y ya cuando lo edite y que lo suba a YouTube, también lo dejo en la caja de comentarios lo que ustedes opinen. Es un caso muy interesante, muy perturbador.
se me hizo interesante más que nada porque el día de ayer volvió a salir. Eso fue una noticia como que reventó al mundo porque la chica volvió a subir, o abrió una cuenta de ella, de Insta, y ahí empezó a subir de que creo que le tomaron una foto cuando salió de la cárcel. Le tomaron una foto cuando se fue a comprar sus primeros zapatos porque creo que ella salió descalza de la cárcel. Y se compró unos zapatos y creo que la última foto que ella subió, que fue en real, que ella subió, que se subió, pero que es de ella, su primera foto de que así en Instagram, porque se hizo en Insta, es de ella como que en su nuevo hogar, en su verdadero nuevo hogar, porque está iniciando una vida desde cero. Y qué feo, la verdad, todo lo que tuvo que pasar, pero esperemos que todo eso que pasó no le haya dejado una consecuencia ni física ni mental, porque supongo que sí fue algo muy muy fuerte y algo que no se le desea a nadie. Bueno, yo voy dejando este vivo que fue muy cortito, la verdad. Probablemente luego le edite y le meta más cosas, pero les agradezco mucho a las personas que se quedaron y vieron esto. Sé que estuvo como que me improvisaron unas cosas porque realmente solo me acordaba de unas de las cosas que leía, pero la verdad muchas gracias por haberse quedado. Supongo que el próximo en vivo que suba lo voy a programar primero y voy a estudiar un poco más. Y muchas gracias por todo. Hasta la próxima.